Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a esta emisión de su programa Momento Colviano. Momento Colviano es un programa que transmitimos en algunas ocasiones, no es un programa que transmitimos sistemáticamente todas las semanas como nosotros quisiéramos. Esto en razón del tiempo y de hecho hay algo muy importante que me está faltando para iniciar esta transmisión. De mi medalla milagrosa que necesito colocarme, por supuesto, dado que como ustedes saben soy miembro de la Milicia de la Inmaculada que fundó San Maximiliano Kolbe, y de ahí la razón de este programa Momento Colviano, que tiene precisamente el propósito de compartir el espíritu mariano de San Maximiliano Kolbe, el amor a la Inmaculada que él tanto cultivó en su vida y que después se encargó también de propagar a través de su movimiento de evangelización, la Milicia de la Inmaculada. Eh, entonces, bueno, pues la razón de hacer este programa, Momento Colviano, como les digo, es un programa que hago yo con mucho cariño, con el propósito de difundir este amor a nuestra Madre Inmaculada, así como quiso Maximiliano Kolbe. Y hace bastante tiempo que no teníamos una emisión de este programa. Lo que solemos hacer aquí en Momento Colviano es reflexionar acerca de diferentes escritos de Maximiliano Kolbe. Él a lo largo de su vida compuso innumerables cartas. Es impresionante la cantidad de cartas que Maximiliano Kolbe compuso y siempre resulta muy edificante ver el contenido de las mismas. Y de la misma manera, San Maximiliano Kolbe fue pionero de la evangelización a través de las revistas católicas. Él fundó en Polonia una revista que se llamaba El Caballero de la Inmaculada y que a la fecha sigue publicándose en muchos idiomas en muchísimos países. Y pues lógicamente tenemos una gran colección también de artículos que Maximiliano Kolbe mismo escribió para esta revista suya. Y tengo yo la bendición de tener aquí este libro que contiene la obra completa de Maximiliano Kolbe. Y de aquí es de donde nosotros sacamos la lectura de estos artículos, la lectura de estas cartas aquí en Momento Colviano. Y esto con el propósito de conocer parte de lo que Maximiliano Kolbe escribió, pero también con el propósito de reflexionar y acercarnos más y más a nuestra Madre Inmaculada. Gracias a las personas que se han conectado a esta transmisión, gracias también a las personas que, aunque no estén siguiendo el programa en vivo, están viendo la repetición. Seguramente que sea en vivo o sea después diferido, será este un ejercicio de mucho provecho. Y si hay miembros que también son milites de la Inmaculada Concepción, les agradezco todavía más el favor de su atención. En esta ocasión en el programa quisiera que leyéramos dos artículos que escribió Maximiliano Kolbe para El Caballero de la Inmaculada. El primero se llama Sin pruebas más claras y nos habla acerca de su experiencia en la conversión de un enfermo de gravedad que para colmo era hereje. Y también me gustaría que después leamos otro artículo que tiene por título El secreto del éxito en el apostolado apostólico, y resulta muy interesante conocer cuál era el secreto de Maximiliano Kolbe, dado que él fundó pues a principios del siglo XX esta Milicia de la Inmaculada, que se ha extendido por todo el mundo, que sigue vigente y que también fue pionero de la evangelización a través de las revistas y que también fue pionero de la evangelización a través de la radio. Y el movimiento de Maximiliano Kolbe que se ha extendido, él fue capaz de erigir en Polonia el monasterio franciscano más grande del mundo. Entonces el hecho de que haya traído tantas vocaciones, que sigan floreciendo, que la Milicia de la Inmaculada se siga extendiendo y siga trabajando, que sigan sus publicaciones, que siga la estación de radio, Radio Niepokalanow, es una estación de radio muy popular en Polonia todavía, pues algún secreto debía tener Maximiliano Kolbe para ser tan exitoso, así que nos conviene reflexionar, primero conocer cuál era su secreto y después reflexionar acerca de él mismo. Todos aquellos que ejercemos una obra apostólica de la que sea, ya sea apostolado de evangelización, ya sea apostolado asistencial, el que tú quieras, vamos a aprender el secreto de Maximiliano Kolbe y a reflexionarlo. Así que pues me gustaría que iniciemos esta transmisión y que entremos ya en materia, poniéndonos primero que nada en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a comenzar a leer este artículo que Maximiliano tituló Sin pruebas más claras. Lo publicó Maximiliano en enero de 1924 en esta revista Rycerz Niepokalany, que es el Caballero de la Inmaculada allá en Polonia. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Maximiliano. Él dice lo siguiente.
Aquel ya no se convierte, se quejaba la moribunda. La consolaba como podía, diciéndole que la Virgen puede salvar incluso a los pecadores obstinados. Por eso también su esposo tenía aún la posibilidad de convertirse. Maximiliano Kolbe resulta que en este tiempo, cuando él escribe este artículo, él trabajaba como capellán de un hospital y por esa razón tenía acceso a diferentes personas enfermas. Y así es que en un encuentro que tiene con esta señora que es moribunda, pues esta señora moribunda le habla acerca de su esposo, es el que dice, aquel ya no se convierte. Ella tenía ya toda duda de que su esposo se llegara a convertir. Pero Maximiliano Kolbe ve de todas maneras una oportunidad de conversión, una posibilidad de conversión, porque Maximiliano Kolbe siempre confiaba en la intercesión de María, en la intercesión de la Inmaculada para lograr las conversiones de todos. Hay que recordar que es la razón por la que Maximiliano Kolbe usó como símbolo, como escudo de la milicia de la Inmaculada, la medalla milagrosa, porque cuando la Virgen se le apareció a Santa Catalina Labouré allá en París y le pidió que se acuñaran estas medallas, la Virgen le prometió a Santa Catalina que a través de esta medalla, a través de su intercesión, pidiéndola a través de esta medalla, ella haría muchos milagros, milagros sobre todo de conversión, milagros sobre todo de conversión. Y Maximiliano Kolbe recordará, si ha seguido otros episodios, otras emisiones de Momento Kolbiano, Maximiliano solía decir que la medalla milagrosa es nuestra bala de plata, y con eso yo me quedo pensando siempre en aquellos hombres lobo. ¿Cómo matas a los hombres lobo según la leyenda? Con una bala de plata. Entonces, aquellos hombres lobo que son difíciles de convertir, la Virgen ha prometido que a través de su intercesión, a través de esta medalla milagrosa, ella va a generar muchos milagros de conversión, y es una realidad que así sucede. Entonces Maximiliano Kolbe estaba acostumbrado a lograr la conversión de muchas personas a través de la medalla milagrosa. Él siempre traía medallas milagrosas que le regalaba a la gente que se encontraba y les pedía, tú quédatela, tú úsala y yo voy a rezar por ti. Y así Maximiliano generó muchas conversiones. Entonces él no le intimidaba que aquel hombre, pues la esposa, dudara de que se pudiera llegar a convertir. Por eso es que dice, la consolaba como podía, diciéndole que la Virgen puede salvar incluso a los pecadores obstinados. Poco después, continúa Maximiliano en su artículo, él vino a visitar a su esposa. Un altercado con el chofer anunció la llegada. Yo me imagino que se trataba entonces de un hombre además colérico, no solamente alguien, pues sí, claramente alguien alejado de Dios y que expresaba, entre otras cosas, este alejamiento de Dios con un temperamento colérico, de modo que están ellos en el hospital y de pronto se oye un altercado con el taxista y con eso saben que ya llegó el marido que claramente era de armas tomar. Por eso dice aquí, un altercado con el chofer anunció su llegada. Joven empleado, había sido estudiante universitario en la Facultad de Leyes, pero estaba muy atrasado en el campo religioso. Entonces se trataba de un abogado. En una palabra, era lo contrario de aquel que comúnmente se llama progresista. En calidad de capellán del hospital, consideré mi deber ocuparme también de aquella pobre alma. En los momentos libres, pues, conversaba de buena gana con él sobre problemas de fe. Fíjate, Maximiliano estaba ocupado, él tenía que ir como capellán, además no era lo único que hacía. Pero cuando le tocaba su horario de ir a servir como capellán, él lógicamente tenía que ir a visitar a los enfermos, tenía que darles la comunión, tenía que escuchar sus confesiones, darles la unción de los enfermos, hablar con ellos, sobre todo con las personas enfermas. Entonces, cuando tenía tiempo libre Maximiliano Kolbe, libre de su trabajo como capellán, es que entonces él aprovechaba, fíjate cómo aprovechaba su tiempo libre hablando con esta persona. ¿Y cuál era el objetivo de Maximiliano? Lógicamente, favorecer su conversión. Por eso es que dice aquí que en sus momentos libres conversaba de buena gana con él sobre problemas de fe. Aquí hay un detalle que no podemos pasar por alto. Maximiliano Kolbe dice que él hablaba de buena gana con él. Es decir, lo hacía con gusto, lo hacía con entusiasmo, lo hacía con buen humor. Y este es ya un ejemplo que a nosotros nos resulta importante cuando nosotros queremos también colaborar en la conversión de una persona. Nuestras interacciones con esas personas tienen que ser hechas de buena gana. Si se trata de intercambios hostiles, de intercambios agresivos, de intercambios violentos, olvídate de poder
de poder tú convertir a nadie. Fíjate, cómo me darían ganas de que aquí, fíjate, yo creo que debía haber invitado, debía haber publicado el enlace a este video, si no lo hago mañana. Estoy suscrito en las redes sociales, en Facebook en concreto, estoy suscrito a diferentes grupos que se llaman Católico Defiende tu Fe, Defensa de la Fe Católica. Y yo me inscribí a esos grupos pensando que se trataría de grupos en los que la gente quiere aprender a defender su fe. Y según yo, pues para aprender a defender la fe, lo primero que se necesita es conocer bien la fe. Entonces yo dije, bueno, me inscribo a estos grupos y yo pongo mi granito de arena compartiendo mis programas, compartiendo mis artículos, etcétera, mis programas de Semillas para la Vida, por ejemplo, o Pasión por el Evangelio, para que la gente aprenda más de su fe y entonces pueda defenderla, ¿verdad? Pero la gran sorpresa que me llevo es que sistemáticamente me inscribo a estos grupos y lo que veo es que son puros pleitos de lo más corriente, de lo más vulgar, de lo más agresivo, de lo más violento entre católicos y protestantes. Y lógicamente ¿cuál es el propósito de defender la fe? El propósito de defender la fe no es apabullar al otro, no es demostrarle que él está equivocado y que yo estoy bien. El propósito es ayudar a aquel hermano separado a que conozca la verdad, para que se acerque a ella y para que pertenezca a la única iglesia que fundó Cristo Jesús. Ese es el propósito de la apologética y ese es el propósito de defender la fe. Pero no, aquí lo que hace la gente es enarbolar la cruz y más bien pasajear como si fuera una espada a la cruz a todos los que pueden, y eso por supuesto que no favorece la conversión de nadie. Incluso cuando se hacen esos debates con un hermano separado y lo que se hace es proceder con ironías, proceder con sarcasmos, haciendo que todo el mundo se burle de él, olvídate de lograr la conversión de nadie. Entonces, por eso es que resulta muy importante seguir el ejemplo de aquí de Maximiliano Kolbe, que él dice que hablaba con esta persona, con el esposo de esta moribunda, lo hacía de buena gana. Si no, hay que ser sal de la tierra y luz del mundo. Si no le ponemos sabor cristiano a la vida, ¿a quién se le va a antojar? A nadie. Maximiliano sí lo hacía. Y lógicamente, haciéndolo de buena gana, pues esta persona, aunque estuviera alejado de Dios, le gustaba platicar con Maximiliano Kolbe, si no le sacaría la vuelta por lo menos para no tener que seguir hablando con él, ¿verdad? Entonces vemos esto y después dice aquí, sin embargo, continúa Maximiliano contando, sin embargo, su argumento conclusivo era, yo necesito pruebas más claras. Es decir, este hombre por lo que no creía en Dios era porque le faltaban pruebas. Le di el volumen de Don Moravsky, Veladas sobre el Lemán, bien conocido entre los intelectuales. Pero noté que no leía mucho. Es más, tenía consigo publicaciones inmorales. ¿Verdad? ¿Quién sabe qué revistilla o qué novelilla habrá encontrado Maximiliano que tenía este personaje entre sus papeles, lo que fuera, ¿verdad? Y él le ofrece este libro, que es una lectura que claramente vale la pena para Maximiliano Kolbe. Yo te confieso que no estoy familiarizado con esta obra, Velada sobre el Alemán, pero pues lo que dice aquí Maximiliano, al menos en ese tiempo, era un libro muy conocido entre los intelectuales. Pero noté que no leía mucho, dice, más bien tenía consigo publicaciones inmorales. Y cuando le hablé con mayor resolución, él declaró abiertamente, Padre, yo soy hereje. Bueno, ahí está la explicación de por qué estaba alejado de Dios. Veía que no quería instruirse y despreciaba las buenas lecturas. Es decir, hablaba así, se prestaba a hablar con Maximiliano Kolbe, pero definitivamente no tenía el menor interés en aprender acerca de la fe, ¿verdad? Y despreciaba las buenas lecturas que Maximiliano le proporcionaba. Entonces, ¿qué podía hacer? Dice Maximiliano. Encomendé todo el asunto a la Inmaculada. Por intercesión de la Virgen de Lucca, Gemma Galgani, fallecida hace poco en olor de santidad y ya conocida en todo el mundo. Entonces aquí Maximiliano, ¿qué hace? Bueno, dice, no me quiere hacer caso, no quiere leer las lecturas que le facilito, entonces, bueno, lo encomiendo a la Inmaculada y además voy a pedir por su conversión, encomendándose a la intercesión de una virgen que había muerto en olor de santidad en esos tiempos, que era muy famosa, Gemma Galgani. Él empieza a pedir a través de su intercesión, ¿verdad? Poco después supe que se iría al día siguiente, iban a salir del hospital. Y más tarde me llegó la noticia de que la salida estaba prevista para la noche sucesiva. Para complicar las cosas, había llegado un familiar suyo que residía con él.
Entonces, ¿cómo le complica esto a Maximiliano? Pues lógicamente de pronto llega ahí al hospital un familiar, pues este hombre tiene que atender al familiar. Entonces ya, ¿cómo hace para Maximiliano para hablar con él? Y ya se le va a ir, ya se le va a ir del hospital a la noche siguiente. Tiene que pensar rápido Maximiliano, ¿cómo va a resolver esto? ¿Quieres saber cómo lo va a resolver Maximiliano Kolbe? Vamos a continuar aquí. Dice aquí Maximiliano Kolbe, eh, para ver cómo resuelve esto, ¿verdad? A fin de encontrarme con él a solas, le comuniqué que más tarde estaría ocupado, por lo que si deseaba encontrarse conmigo tenía que hacerlo enseguida. Y en efecto, vino. Partiendo de lejos, dirigí la conversación sobre la confesión, pero la argumentación procedía con dificultad. De improviso se abrió la puerta y se presentó justo aquel familiar que le dijo que se diera prisa porque era la hora de irse. Y se fueron después de un breve saludo. Me quedé solo, dice Maximiliano. ¿Cómo concluiré este asunto? Me dije a mí mismo. Me puse de rodillas y supliqué con pocas palabras, pero fervorosamente, a la Inmaculada por intercesión de Gemma Galgani, acuérdate. Entonces aquí vemos otra actitud que nosotros tenemos que imitar. Si queremos la conversión de alguien, como Maximiliano Kolbe, mira, fíjate, él recurre a la Inmaculada. Primero, es que tanto se puede aprender. Vamos haciendo una lista. Primero, hablar a menudo con esa persona, pero además haciéndolo, eh, como decía Maximiliano, como decía él, de buena gana, de buen humor, sin pelear, sin hostigar, sin amedrentar y mucho menos sin agredir, ¿verdad? Entonces platicaba con él a menudo cada vez que podía en sus tiempos libres, lo hacía de buena gana. Además, le facilitaba buenas lecturas, que en este caso este hombre las rechazaba, pero habrá quien sí te las acepte, pero bueno, le facilitaba buenas lecturas. Y después de eso, ¿qué más hacía? Lo encomienda a la Inmaculada, pero además echa mano de algún santo, en este caso de una mujer que todavía no era santa, pero que había muerto en olor de santidad. Entonces también Maximiliano recurre a la intercesión de un santo y después ora de rodillas por esa persona. ¿Te das cuenta? Ora de rodillas. Una lista de todo lo que podemos hacer si queremos ayudar a la conversión de cierta persona. Dice aquí Maximiliano, me puse de rodillas y supliqué con pocas palabras, pero fervorosamente, a la Inmaculada por intercesión de Gemma. De pronto, me viene una inspiración. Salgo al pasillo y allí encuentro a dicho familiar. Discúlpeme, le dije dirigiéndome a él. Aún debo despachar un asunto con este señor. Por supuesto, pase, contesta. Mi hereje estaba ya saliendo de su habitación con la maleta en la mano. Yo lo invité a la mía. Tras cerrar la puerta, tomé una medalla milagrosa y se la di como recuerdo. Te digo, Maximiliano Kolbe tenía esa costumbre, siempre llevaba medallas milagrosas en el bolsillo, y si iba en el tren, al que iba sentado enfrente de él en el tren, le daba una medalla milagrosa. Si iba en el barco, al que iba con él en el barco, le daba una medalla milagrosa. Si conversaba con alguien en la calle que se le acercaba o que él se acercaba, él le daba la medalla milagrosa. Entonces, aquí Maximiliano lo vemos haciendo su práctica común, dando su medalla milagrosa aquí, ¿verdad? Dice, tras cerrar la puerta, tomé una medalla milagrosa y se la di como recuerdo. La aceptó por cortesía, pues sin modo que alguien se la regrese. ¿Sabes que a mí una vez una persona me regresó una medalla milagrosa y no lo vas a creer? No lo vas a creer. Que me invitan a dictar una conferencia sobre
el dogma de la Inmaculada Concepción según la Mariología de San Maximiliano Kolbe. Y llego a la parroquia y lo que hago, lo que también yo suelo hacer, pues igual por ser miembro de la Milicia Inmaculada, es también compartir medallas milagrosas. Pues llegué yo con una bolsita de medallas milagrosas y antes de empezar mi conferencia, a todo el público que estaba ahí presente para la conferencia, pasé y les repartí una medallita milagrosa. Y pues una persona, fíjate, una mujer joven que va a la conferencia porque quiere aprender de la medalla, bueno, quiere aprender de la Inmaculada, ¿no? Si no, ¿a qué va a esa conferencia? En el momento en que le entrego la medalla milagrosa, era así pequeñita, se la queda viendo y así como con cierto desprecio me dice, ¿qué es de plástico? Y le digo, no es de plástico, es de metal, eran de aluminio. Digo, no es de plástico, es de metal. Y se la queda viendo así y dice, bueno, entonces sí me la quedo. Yo pensaba que era de plástico. Si es de plástico, no la quiero. Me quedé así. Dije, bueno, pues es que realmente si a alguien le hace falta esa medalla milagrosa, es esta muchacha. Oye, es que hasta por cortesía la aceptas y te callas. No, pues me la iba a devolver porque pensó que era de plástico. Casi hasta la muerde, yo creo, para ver si era de metal o no. Imagínate nada más. Pues bueno, que a mí sí me han devuelto casi al final se la quedó esta medalla milagrosa. Pero en este caso, mira, este hereje mejor, bien educado, se la queda, ¿no? La aceptó por cortesía. Maximiliano Kolbe entendió, no me la está aceptando por convicción, me la está aceptando pues, por no hacerme la grosería, por no despreciármela. Entonces le propuse de nuevo que se confesara. No estoy preparado, no, absolutamente no, fue su respuesta. Pero al mismo tiempo cayó de rodillas, como si una fuerza superior lo hubiese obligado a hacerlo. La confesión empezó y lloró como un niño. La Inmaculada había ganado, incluso sin las pruebas más claras. Es una historia muy, muy bella. Y es una historia muy cotidiana de Maximiliano Kolbe. Él logró muchas conversiones precisamente a través de la medalla milagrosa. Fíjate, se trataba de un abogado que se consideraba a sí mismo un hereje, que no quería saber nada. Fíjate, quería pruebas claras, pero no quería leer lo que Maximiliano Kolbe le entregara. Y esto como que es muy común, ¿eh? ¿Cuántas personas que tú conoces de pronto abandonaron la fe, abandonaron la iglesia, abandonaron a Dios y después exigen pruebas, pero si se las ofreces no las quieren ni siquiera revisar? Pero aquí, ¿cómo se resuelve todo esto? Sin prueba alguna, porque este sujeto no leyó un solo libro de los que Maximiliano les dio, ¿no? Sino que con el poder de la intercesión de la Inmaculada Concepción, y en este caso también con la intercesión de Gemma Galgani, se convirtió. Y en el momento en que Maximiliano le da nuestra bala de plata, la medalla milagrosa, no quería ni confesarse. Dice, no me voy a confesar, no estoy preparado. Y en ese momento viene un kairos, la gracia actúa sobre él y en ese momento cae de rodillas, se confiesa y dice Maximiliano, y lloró como un niño. Ese llanto así como el de Pedro después de que niega a Jesús 3 veces y sale Jesús al patio y se cruzan sus miradas y sale Pedro y llora amargamente. Ese llanto como el del rey David, que después de todas sus tropelías, la noche que se arrepiente, deja su almohada bañada en lágrimas. Así este hombre que se decía a sí mismo hereje y que no quería saber nada y que necesitaba pruebas claras, sin prueba alguna, solamente con el poder de Dios, la intercesión de la Inmaculada, mira, cae de rodillas, se confiesa y llora en arrepentimiento de todos sus pecados, y seguramente que lo que más le dolía a este hombre era haber sido un hereje declarado y darse cuenta de que ante el poder de Dios él no podía. Y se rindió ante el poder de Dios y se confesó y se convirtió. Una historia hermosa de la que se pueden aprender muchas cosas. Mira, si tú en tu familia o en tu círculo de amigos tienes una persona conocida que se peleó con Dios, que se peleó con la iglesia, que no quiere saber nada de la fe, que se dice a sí mismo hereje, que se dice a sí mismo ateo, que se dice a sí mismo agnóstico, sobre todo habiendo sido católico antes, y a veces te desesperas porque no logras cómo traerlo de regreso, y a lo mejor también te exige pruebas y le das un libro y te manda a volar y no lee nada. Aquí vemos el ejemplo de Maximiliano. Nuevamente recapitulemos el ejemplo de Maximiliano paso a paso que hizo Maximiliano. Primero,
Hablaba con él en sus tiempos libres, pero lo hacía ¿cómo? De buena gana, sin agredir, sin hostigar, sin sermonear, no, de buena gana, sin pelear, de buena gana conversaban. ¿Qué más hacía Maximiliano Kolbe? Le ofrecía buenas lecturas, porque él pedía pruebas claras, Maximiliano le ofrecía buenas lecturas. Después que hizo Maximiliano, lo encomendó a la Inmaculada, lo encomendó a la intercesión de un santo, de alguien que murió en dolor de santidad, Gemma Galgani. Ella había muerto en 1903, de hecho. ¿Cuándo escribió Maximiliano? Te dije que lo escribió en 1924, fíjate. Gemma Galgani murió en 1903, habían pasado ya 21 años, ya gozaba ya de buena fama. Después que hace Maximiliano, cae de rodillas, reza de rodillas por la conversión de esta persona. Algo muy importante para Maximiliano, le entrega una medalla milagrosa. Ahí tienes como que la receta de cocina de Maximiliano Kolbe para la conversión de un hereje. Ahí la tienes. Entonces hay que seguirla en práctica. Por eso quise leerte este artículo, porque mucho podemos aprender. Y te digo, si tú estás preocupado por la conversión de una persona que quieres mucho, que se ha peleado con Dios y que se ha peleado con la iglesia y que no quiere saber nada, pues haz lo que Maximiliano. Si no le hace caso a tus lecturas, regálale una medallita milagrosa. En verdad, dásela, dile, por favor, nada más consérvala, solo consérvala. Tú solo consérvala. Y tú rezas, le rezas, porque no nada más es consérvala, porque esto no creas que es un amuleto mágico, no. Es un símbolo de que nosotros creemos en la intercesión de la Virgen, porque ella lo prometió, así se lo prometió a Santa Catalina Labouré. Es simplemente un símbolo tangible de que creemos en su poderosa intercesión por la conversión de las personas, pero no es un amuleto que se lo das a alguien y porque ahí lo trae ya, no. Maximiliano, antes de darle la medalla, rezó y de rodillas por su conversión. Pero se lo entregó a la Virgen, ya, la Virgen hizo el resto. Bien, pues pasemos al siguiente artículo. Déjenme saludar rápidamente a nuestros amigos que están aquí dándonos algún mensaje. María Antonieta, muchas gracias por estar aquí. Dice, qué gusto de volverte a escuchar. Gracias, María Antonieta. Como saben ustedes, o al menos algunos de ustedes sabrán, pues estuve fuera de combate 2 semanas. He estado enfermo ya por más de un año. Y pues lamentablemente no está bajo mi control, no puedo yo calcular cuándo me voy a enfermar, así que por esa razón 2 fines de semana seguidos no hemos tenido nuestra emisión de Pasión por el Evangelio. Si no has visto tú nunca Pasión por el Evangelio, si es la primera vez que tú sintonizas un programa aquí producido por tu servidor Mauricio Pérez, por favor en nuestro canal de YouTube busca por Pasión por el Evangelio. Es un programa que hacemos todos los fines de semana en el que hacemos un minucioso análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa. Pues van 2 semanas que no hay programa, lamentablemente, porque pues he estado enfermo y no puedo calcular cuándo. Entonces, como me sentía bien esta vez, dije, me siento bien, vamos a hacer un programa de Momento Colbiano, porque tengo que aprovechar cuando me siento bien, porque ya no sé cuándo puedo y cuándo no puedo. Espero en Dios estar de vuelta con ustedes en Pasión por el Evangelio este fin de semana. Pero gracias, María Antonieta. Eugenio, saludos desde Guerrero. Pues saludos hasta Guerrero, Eugenio, y gracias por estar conectado siendo tan tarde para ti. Vero, debemos ser la sal de la tierra y luz del mundo. Muchos saludos, Vero. Y pues claro, tenemos que ser la sal de la tierra y luz del mundo precisamente para ponerle sabor, una sal que sale, una sal que le ponga un sabor sabroso a nuestra fe, para que se haga atractiva, para que se le antoje a los demás. Acuérdense, con la sal, Jesús nos dijo, tienen que ser la sal de la tierra. La sal sirve para conservar. En ese tiempo preservaban las carnes. A la fecha conservamos carnes como la cecina, pescado como el bacalao con sal. La sal sirve para preservar la fe. También la sal se empleaba y se emplea para purificar. Pero además también la sal se emplea y se empleaba en tiempos de Jesús para sazonar. Entonces por eso Jesús dice, sean la sal de la tierra, para que preserven la fe, para que preserven la fe y también para que sazonen la vida con esta fe cristiana, para que le den un sabor cristiano, para que purifiquen, por supuesto, y para que le pongan este sabor. Pero acuérdate que para sazonar, si tú le pones poca sal a un alimento, el alimento queda insípido, a nadie se le antoja. Pero si le pones sal en exceso, entonces la comida se amarga. Cuando tú le pones mucha sal a los alimentos, se amargan, y porque se amargan, repugnan. Entonces, exceso de fe, atosigar a una persona y sermonearla y recetarle versículos y acá, pues lógicamente acaban por hostigarlo, y entonces mejor se van, porque lo que hostiga causa náuseas, y ¿quién va a querer eso?
¿verdad? No, tiene que ser un sabor sabroso, así precisamente haciéndolo de buena gana como hacía Maximiliano. Rosalinda, muchas bendiciones, muy lindo el programa, pues qué bueno que te esté gustando, Rosalinda, gracias por estar conectada con nosotros. Alejandro, mi queridísimo Alejandro, un abrazo muy fuerte también para ti, gracias por estar conectado, sé que también es tarde, pero pues gracias a todos, de hecho creo que para todos los que están aquí conectados, María Antonieta, Eugenio, Vero y Lelisa, y Alejandro, pues Rosalinda, ya es tarde para ustedes, así que muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros. Bueno, vamos a continuar entonces con el segundo artículo que quiero compartir con ustedes en esta ocasión, es el segundo y último. Este otro que se llama El secreto del éxito en el apostolado católico. Y este lo escribió Maximiliano también para el Research Niepokolany, el Caballero de la Inmaculada, esta revista que él fundó en Polonia. Este lo publicó también en 1924, pero en octubre. Dice así, Maximiliano, vamos a ver cuál era su secreto. Te digo, a mí me llama la atención, y fíjate que este no lo leí, el otro artículo lo leí antes del programa para darme una idea. Este no, nada más vi el título y dije, venga, vamos a leerlo todos juntos y a ver qué aprendemos juntos. Así que lo que aquí vaya saliendo lo vamos descubriendo tú y yo. Pero a mí sí me llama mucho la atención conocer el secreto de Maximiliano Kolbe para el éxito de su apostolado. ¿Por qué? Pues porque yo también encabezo varios apostolados, sobre todo de evangelización a través de los medios de comunicación. Como sabes, está mi programa diario Semillas para la Vida, el programa semanal Pasión por el Evangelio, también el segmento para el noticiero de la Arquidiócesis de Monterrey, Semillas Marianas. Escribo una vez al mes para la revista Northwest Catholic, también soy editor de su sección en español y pues doy conferencias por aquí y por allá. Entonces, claro que me interesa saber cuál es el secreto de Maximiliano Kolbe, pero te digo, no sé a qué apostolado te dediques tú. Puede ser un apostolado asistencial, puede ser un apostolado de evangelización, tal vez eres catequista, tal vez eres formador de parejas, tal vez te dedicas a la pastoral matrimonial, tal vez te dedicas a la pastoral familiar, tal vez te dedicas a la pastoral juvenil, tal vez te dedicas a la pastoral litúrgica, tal vez te dedicas a la pastoral de la salud. Sea lo que sea tu obra apostólica, seguramente que quieres que tenga éxito. Entonces vamos a ver cuál era el secreto del éxito de Maximiliano Kolbe para copiarlo, también implementarlo, adoptarlo y que nuestro apostolado también sea exitoso. Dice esto Maximiliano Kolbe: muchas veces se oyen quejas, incluso por parte de celosos activistas católicos, los cuales afirman que la acción procede con demasiada lentitud, que produce frutos muy escasos y poco duraderos. ¿Te suena esto? ¿Te suena esto? ¿Verdad? Es lo que dice Maximiliano. Y ahora, pon atención, Maximiliano no se queja de esto, ¿eh? Maximiliano no se está quejando porque él no le pasaba, a él no le pasaba. Pero escuche estas quejas, que fíjate, esto 1924, estamos ya casi un siglo después. ¿A poco no estas quejas son muy comunes de los apostolados? Son tres, dice uno. Demasiada lentitud en el movimiento. Incluso vi hace rato que alguien publicó en Facebook un letrero que decía: la juntitis en la iglesia la está matando, no sé qué cosa. Se quejaba de que hay tantas juntas para planear que pues hay muy poca acción, o sea, como que hay mucho ruido y pocas nueces, y seguramente has visto tú eso en las parroquias, pasa. Pero bueno, ¿qué cantidad de juntas? ¿Qué cantidad de juntas hay que quitan el tiempo, que no se concentran en planear algo concreto, que se desvirtúan, que se desvían, que se comienzan a convertir en un club social para organizar todo tipo de eventos sociales, pero no para evangelizar, no para hacer servicio apostólico alguno, sino para organizar el siguiente convivio? Y eso cómo frena la tarea apostólica. Entonces, claro que entiendo la frustración de esta pobre mujer que puso eso. La juntitis en la iglesia católica la está matando. Seguramente lo puso saliendo de una junta toda frustrada la pobre mujer. Pero aquí vemos que ya desde 1924, y esto ha sido parte de la historia de la iglesia, ¿verdad? La primera queja es esa de los trabajos apostólicos: la acción procede con demasiada lentitud. Además, produce frutos muy escasos. Por más que hacemos, por más que nos esforzamos, por más que invitamos, gente no viene. Por más que queremos hacer esto, no lo logramos. Por más que pedimos ayuda, no nos la dan. Por más que tocamos puertas, no nos las abren. Por más que vamos con párrocos aquí, párrocos allá, nos dicen que después hablemos, que después vemos, y nada sucede. Y poco duraderos además. Y claro, empiezas un grupo y lo empiezas con 20 y lo acabas con 3. ¿Te ha pasado? A mí sí me ha pasado, que empiezo con unos cuantos y me quedan unos menos. Por supuesto que sí. Entonces, dice Maximiliano, ¿dónde está la causa? ¿Dónde está la causa de estos problemas?
Tengo ante mis ojos un libro de oro, verdaderamente de oro, que lleva por título El alma de todo apostolado, escrito en francés. Fue traducido al italiano por encargo de Monseñor Volpi, obispo de Arezzo. En el prólogo, este afirma: dedicado a la acción católica desde los primeros años de vida sacerdotal, me di cuenta de que la mejor ayuda me llegaba de personas que, aunque laicas, fueron formadas espiritualmente por un sacerdote anciano, que fue también mi guía y maestro. Interesante, interesante. Dice aquí el autor de este libro, ¿verdad?, que se llama El alma de todo apostolado. La mejor ayuda me llegaba de personas que, aunque laicas, fueron formadas espiritualmente por un sacerdote anciano, que fue también mi guía y maestro. Entonces vemos aquí ya algo importante: formación espiritual. La formación espiritual es importantísima, es clave. Según esto, es clave para el éxito apostólico. Formación espiritual. En segundo lugar, ya entonces, pero mucho más, cuando por los inescrutables designios de Dios me pusieron sobre los hombros el grave peso del obispado, me resultó claro que el apostolado católico se convertía también en una fuente de disipación para aquellos que lo guiaban, sin excluir a los sacerdotes, y me di cuenta de que en la mayoría de los casos era desproporcionado respecto a los esfuerzos y a los numerosos medios utilizados sin obtener frutos. Se da cuenta, ya como obispo se da cuenta, bueno, es que es una buena cantidad de apostolados que como que pierden rumbo, que como que andan a la deriva, que como que intentan y no les sale, que como que quieren y no pueden. Comprendía cuál era la causa de tan gran esterilidad, y más de una vez me atreví a manifestarla, pero no se me escuchaba. Mientras los más generosos me concedían solo una especie de compasión, como si yo no conociera el espíritu del hombre contemporáneo y la acción que se debe desarrollar en su provecho. ¿Cuál es pues la causa? El apostolado católico es una obra sublime, muy sublime. Es una colaboración, si puede expresarse así, con Dios mismo en la obra de perfección, de santificación y de hacer felices a los hombres. Esto, creo que aquí hay tres ideas importantes, ¿verdad? Para que nuestro apostolado dé fruto debemos tener claro esto. Tiene tres objetivos. Tres objetivos. Colaborar con Dios en tres cosas específicas. El apostolado católico es una obra sublime, muy sublime. Es una colaboración con Dios. Primero hay que tener eso claro. El apostolado es para colaborar con Dios. No es para yo venir a hacer mi numerito, no es para yo ser aquí el que las puede todas, no es para ser aquí para lucir cuánto sé y mi experiencia, no es para venir aquí a ejercer mi autoridad tampoco, y esto al que le duela lo siento mucho, pero también es un problema tan común, tan común, tan común. Las obras apostólicas no son para que vayas a triunfar lo que no has podido triunfar en la vida secular. Hay mucha gente, con todo respeto, que en la vida secular no la ha hecho como quisiera y que de pronto en un grupito lo hacen el coordinador, y porque es el coordinador de acá, se siente acá el autoritario, se siente el jefe de jefes, se siente el todopoderoso y gran señor, porque aquí de un grupito de 15 lo hicieron a él ahora el coordinador porque era el que llevaba más tiempo, y como no lo ha hecho en otros ámbitos en la vida, entonces acá se siente muy realizado y se le olvida que lo que tiene que hacer realmente es encabezar un grupo de personas para que juntos colaboren con Dios. Y tantos pleitos, volviendo a esas juntas parroquiales, tantos pleitos, tantas guerras de poder, tantos tratar de bloquear al otro, tantos tratar de salirme yo con la mía, tanto de tratar de neutralizar uno más para yo llevarme el crédito. Ay, ¿cómo se ve todo eso en esas juntas parroquiales? Es porque a la gente se le olvida que lo que está haciendo es colaborar con Dios, y ellos son los que ellos quieren ser acá los exitosos, y este es mi apostolado, y el que el exitoso soy yo, y el que quiere hacer soy yo. No, es una colaboración con Dios. Pero es una colaboración, dice aquí, para tres cosas. Uno, colaborar con Dios en la obra de perfección. Entonces, ¿para qué es un apostolado? Para colaborar con Dios en su obra de perfección. Las obras apostólicas, sea la que sea, tiene que ayudar entonces a que los hijos de Dios alcancen la perfección.
Ya, importantísimo tenerlo claro. ¿Por qué no doy fruto? Pues porque no sé ni para qué estoy trabajando. Primero, no sé ni con quién estoy trabajando. Se me olvida que no soy el jefe yo, que estoy colaborando con Dios. Segundo, ni siquiera sé para qué lo estoy haciendo. Aquí está. Lo primero, el trabajo apostólico es para colaborar con la obra de perfección. Es para que ayudes a aquellas personas que sirven a través de tu apostolado a que alcancen la perfección. Y no solo a las personas que se sirven a través de tu apostolado, sino también para ayudar a las personas que ejercen ese apostolado contigo a que alcancen la perfección. Segundo propósito, colaborar con Dios en la obra de santificación. De santificación. ¿Por qué? Pues porque para entrar al cielo se necesita ser santo. Nadie puede entrar al cielo si no es santo. Entonces tenemos que hacer que nuestra obra de apostolado tenga ese objetivo. Que la gente que se sirve de nuestro apostolado, que la gente que servimos con nuestro apostolado, a través de ese servicio, se santifique. Y también que las personas que ejercen ese apostolado con nosotros se santifiquen. Empezando por nosotros, ¿verdad? Tercero, colaborar con Dios en la obra de hacer felices a los hombres. La obra de hacer felices a los hombres, que no es lo mismo que la obra de tenerlos contentos a todos. No se trata de tenerlos contentos a todos. Atención, gente que se dedica aquí a la pastoral litúrgica. La misa no es para tener contentos a todos. Basta de tanto show y tanto numerito. No, no, no. Esta felicidad a la que se refiere eh, este libro, este artículo, esta perfección, esta felicidad a la que se refiere es precisamente a la felicidad que se encuentra cuando se vive en presencia de Dios. La felicidad que se encuentra en presencia de Dios. Hace un par de días, en su homilía, en su misa en Santa Marta, el Papa Francisco recordaba aquella vieja frase de que un cristiano triste es un triste cristiano. El cristiano, porque se sabe hijo de Dios y porque confía en la voluntad de Dios, no es alguien que se deprime fácilmente. Es más, no es alguien que se deprima, no es alguien que anda cabizbajo. No, es alguien que a pesar de los problemas, que a pesar de las tribulaciones, que a pesar incluso de las congojas, es una persona feliz porque se sabe en presencia de Dios. Esa es la felicidad que se tiene que instaurar en todos aquellos que son servidos con nuestro apostolado y en todos aquellos que ejercen ese apostolado con nosotros. Entonces, el apostolado es pues una colaboración con Dios en la obra de perfección, de santificación y de hacer felices a los hombres. Pero a propósito de este trabajo, el mismo Salvador dijo expresamente a los apóstoles: seguid conmigo, que yo seguiré con vosotros. Si un sarmiento no sigue en la vid, no puede dar fruto solo. Así tampoco vosotros, si no seguís conmigo. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que sigue conmigo y yo con él es quien da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. El Salvador no dice que sin Él no se pueden hacer muchas cosas, sino nada, absolutamente nada. Y nuevamente, lo que te decía, en esos grupos parroquiales que de pronto son un combate, hay una lucha de poderes, una guerra de poderes entre unos y otros. Oye, ¿en cuántas parroquias no pasa? Tristemente, esto es verdaderamente lamentable. Esto no es para que nadie se sienta orgulloso de que venció, porque todos salieron perdiendo. Esas parroquias en las que un grupo acaba corriendo a otro y se acaban teniendo que mudar a otra parroquia porque los corrieron. Porque los corrieron. No ganó nadie, ¿eh? No ganó nadie. No ganó para nada el que se deshizo de ellos. Y pues los otros tampoco ganaron. Perdieron todos. Vilmente perdieron todos. Y precisamente todo esto pasa cuando alguien trata de hacer las cosas por sí solo, olvidándose de que lo que está haciendo es colaborando con Dios. ¿Por qué se caen los apostolados? Porque alguien trató de hacerlo solo y no por estar haciéndolo colaborando con Dios. Y es por lo que Jesús advertía precisamente, como leímos aquí en este texto tomado del Evangelio según San Juan: si un sarmiento no sigue en la vid, no puede dar fruto solo. Así tampoco vosotros si no seguís conmigo. Para dar fruto, entonces hay que estar con Jesús. Para dar fruto hay que estar con Jesús. Te desprendes, ¿verdad? Te desprendes de la vid y vas solo como sarmiento independiente, tarde o temprano vas a fracasar en tu apostolado, por seguro.
Y como dice aquí, y se subraya esto, que Jesús no dijo que sin Él no se pueden hacer muchas cosas. Es, sin mí no pueden hacer nada. ¿Nada de qué? Nada de nada. Nada, lo que se llama nada. Para poder hacer las cosas hay que estar con Jesús. De lo contrario, no se puede hacer nada de nada con éxito. ¿Te das cuenta? Hola Rosalía, buenas noches, saludos desde Chelana. Bueno, pues estás aquí relativamente cerca. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Vamos a ver qué dice después aquí. La fecundidad del trabajo, pues, vamos a ver ya el secreto de Maximiliano Kolbe para el éxito del apostolado católico. La fecundidad del trabajo, pues, no depende de las capacidades, de los esfuerzos, del dinero, aunque también son dones de Dios, útiles también para el apostolado católico, sino única y exclusivamente por el grado de unión con Dios. Ahí está. La fecundidad del trabajo apostólico depende del grado de unión con Dios. ¿Del grado de unión con Dios de quién? Pues del que esté ejerciendo ese apostolado. ¿Qué tan unido estás a Dios en tu apostolado? ¿Qué tanto va a ser tu éxito apostólico? ¿Qué tan alejado estás de Dios? ¿Qué tan mínimo va a ser tu éxito apostólico? Ahora, de plano rompes con Él y vas tú solo, independizándote de Dios mismo, independizándote de Jesús, olvídalo, vas a fracasar rotundamente, rotundamente, totalmente. Si esta falla o si este vínculo se debilita, no valen nada todos los demás medios. Si al contrario el vínculo es vital, todo lo demás se encontrará sin ninguna dificultad. Por eso el venerable obispo Monseñor Volpi añade, sentí a menudo la necesidad de fortalecer mi espíritu en la soledad y de recurrir a la oración para recoger de mi actividad los frutos que anhelaba ardientemente. Lógicamente que esa cercanía a Jesús se manifiesta con la oración. Claro, y con la comunión y con el estudio de la Escritura, pero una expresión clara de qué tan cerca está alguien de Dios es que tanto tiempo pasa dialogando con Él y escuchándolo, y eso se hace en la oración. ¿Qué tanto oras tú a solas? Es un reflejo de qué tan cerca estás de Jesús, y es un reflejo por fuerza del éxito de tu apostolado o de tu fracaso. Este es el éxito de Maximiliano Kolbe, precisamente la cercanía a Dios. Y aquí vemos por qué a Maximiliano le hablan de estos problemas, se quejan otros apostolados de esto, y Maximiliano dice, pues es que esto a mí no me pasa. Entonces se encuentra este libro, y de este libro coge un fragmento y lo publica en la revista para que a la gente le quede claro, y después él reflexiona esto, la fecundidad del trabajo apostólico depende del grado de unión con Dios. Entonces, al final, el autor de este libro que Maximiliano Kolbe está aquí citando en su artículo, Monseñor Volpi, añade, sentí a menudo la necesidad de fortalecer mi espíritu en la soledad y de recurrir a la oración para recoger de mi actividad los frutos que anhelaba ardientemente. Por eso, a solas me recogía en oración. ¿Por qué? Pues porque tenía la intención de que mi trabajo apostólico diera frutos y poder recoger esos frutos. Esta sugerencia, dice Maximiliano, es válida también para nosotros, miembros de la Milicia de la Inmaculada, y también para ustedes, queridos amigos, el apostolado al cual ustedes se dediquen, ya que nos indica de qué manera tenemos que trabajar en nuestro ambiente. La unión con la Inmaculada, ser instrumentos en sus manos inmaculadas, he aquí el secreto que asegura el éxito. En el caso de Maximiliano Kolbe, lógicamente que su éxito era estar no solamente unido a Dios, sino además estar por completo unido a la Inmaculada. Y pues no nos sorprende así que su revista, El Caballero de la Inmaculada, tuvo el éxito que tuvo y tiene el éxito que tiene porque, como te digo, se sigue publicando en muchos idiomas, en muchos países. No nos sorprende ahora que su radio Niepokalá Nova a la fecha se sigue escuchando en Polonia y sigue siendo una estación de radio muy popular. No nos sorprende que tantos miembros de la Milicia Inmaculada sigan dando fruto por todo el mundo gracias a Maximiliano Kolbe, que supo unirse a Dios y que supo unirse a la Inmaculada. Ahora, en el caso personal de cada uno de nosotros como apóstoles, pues tampoco nos confiemos a lo que hizo Maximiliano, ¿verdad? Nosotros mismos tenemos que hacerlo.
para nosotros mismos dar fruto y así que nuestro trabajo apostólico sea exitoso. Pues aquí tienes la lectura de estos dos artículos que he querido compartir contigo, artículos que publicó en 1924 en su revista Richerz y Epokalane y El Caballero de la Inmaculada, Maximiliano Kolbe, allá en Polonia, en la revista que él fundó. Gracias a todos, queridos amigos, gracias por el favor de su atención. Ya con esto terminamos esta transmisión y yo le pido a la Inmaculada que a cada uno de ustedes los proteja y los cubra con su amor y sobre todo que ore por cada uno de ustedes. Y así vamos a terminar esta emisión rezándole a la Virgen, como dice la oración de la medalla milagrosa. Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los llene a todos de bendiciones. Gracias nuevamente por haberme acompañado en este rato de reflexión. Apasionate por nuestra fe.